por asistir el día de hoy al tercer día de la segunda semana del Simposio de Derecho Procesal Penal, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de León. Estamos muy contentos de tenerlos también el día de hoy aquí. Y estamos muy contentos también hoy por recibir al ponente del día de hoy, el maestro José Luis Castellón Sosa. A continuación me voy a permitir leer una semblanza de lo que es su currículum. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, donde fue acreedor al Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL. Es maestro en Derecho con especialización en litigación oral por la California Western School of Law y actualmente cursa la maestría en Ciencia Jurídico Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha recibido diversas capacitaciones en Derecho Procesal, técnicas de litigación oral y mecanismos alternativos de solución de conflictos. Previamente laboró en Avaroli, México, en el proyecto Nuevos Abogados para el Sistema de Justicia Penal, financiado por la Iniciativa Mérida, que pretendía consolidar el sistema de justicia penal acusatorio a través de la capacitación de estudiantes y profesores de toda la República Mexicana, así como la generación de vínculos institucionales con operadores del sistema de justicia. Actualmente es fiscal federal adscrito a la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Fiscalía General de la República, y el día de hoy tenemos el honor de que nos hable acerca de la audiencia intermedia. Por favor, démosle un aplauso al maestro José Luis Castellón Sosa. Adelante, maestro, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Gracias por la presentación y, por supuesto, muchas gracias pues, al maestro Felipe por la invitación para acompañarlos. La verdad que yo soy el más agradecido de estar con ustedes en estos momentos. Y bueno, el día de hoy nos toca hablar acerca de la audiencia intermedia. Entonces, asumo que todos ustedes son estudiantes de Derecho y asumo también que todos y cada uno de ustedes ya tienen algunos conocimientos respecto al proceso penal y respecto a derecho penal en lo general. Así que vamos a entrar a una de las etapas más técnicas y quizá más complicadas de todo lo que es el sistema de justicia penal acusatorio. En tanto, les quiero pedir que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en cualquier momento o alguna cosa no les queda clara, entonces se sientan con la confianza de plantear la pregunta, ya sea vía chat o ya sea vía levantando la mano. No hay necesidad de esperarnos hasta el final, siéntense con la libertad de interrumpir, porque en la medida en que podamos ir solucionando las dudas según van surgiendo, creo que vamos a poder tener un mejor entendimiento de todo lo que es esta fase que, insisto, yo creo que es uno de los momentos más técnicos y un poco más complicados de todo el proceso penal acusatorio. Igualmente, voy a empezar compartiendo una presentación que he preparado. Denme un segundo para entender cómo funciona esto. Ok, en teoría, ahorita deberían poder ver mi pantalla, ¿es correcto? ¿Es correcto? Perfecto. Bueno, entonces iniciamos con etapa intermedia. A lo largo de la exposición voy a ir planteándoles algunas preguntas porque a mí me gusta tener retroalimentación respecto a lo que estamos hablando, ya que eso me permite saber si el tema se está comprendiendo de manera adecuada. Entonces, también les voy a pedir, por favor, que estén atentos a estas cuestiones y se sienten también con la libertad de participar y equivocarse, o de acertar, por supuesto, y así podamos ir avanzando juntos, ¿vale? Entonces, objetivos, vamos a empezar por los objetivos de la audiencia intermedia. La audiencia intermedia tiene particularmente dos objetivos importantes, y estos objetivos son, el primero, el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, y el segundo, la depuración de los hechos. Toda la audiencia intermedia está construida a partir de estos dos ejes, ¿sí? Cumplir con el objetivo de ofrecer y admitir medios de prueba que obviamente son presentados por las partes y calificados por el juez, así como depurar los hechos que van a ser controvertidos en la audiencia de juicio oral.
Entonces, me gustaría que mantengamos siempre presente estos dos puntos respecto a todo el proceso de ir desde la etapa inicial, pasar por la etapa intermedia y llegar a juicio oral. Entonces, primeramente, hablemos del primer objetivo que habíamos dicho es el ofrecimiento y admisión de pruebas. Ustedes ya conocen cuáles son las etapas del proceso penal. Y de manera general, podemos hablar que hay una etapa de investigación, que es la etapa con la que inicia la primera etapa, seguida de una etapa de depuración, que es justamente la audiencia intermedia, y después llegamos a la etapa de juicio oral, que es propiamente el momento en que la Fiscalía y la Defensa van a presentar cada uno las tesis de sus casos y van a ser enfrentadas una con la otra frente a un juez y será el juez quien decidirá cuál es la solución del asunto en lo particular. Entonces, primeramente, ¿quién me puede decir cuáles son las características que tienen las pruebas durante la etapa de investigación? ¿Algún voluntario? ¿Son indiciarias? Son indiciarias, es correcto. Y más que indiciarias, hablemos de que son desformalizadas. Tenemos durante la etapa de investigación un montón de registros de muchas cosas. Tenemos informes policiales, tenemos entrevistas, tenemos dictámenes periciales, tenemos inspección de hechos, inspección de lugares, tenemos inspecciones de objetos, tenemos técnicas de investigación como la cadena de custodia y en general tenemos muchos registros documentados de cosas que han sucedido. Tenemos registros en papel de cuestiones que han sucedido en el mundo real. Durante la etapa de investigación todavía no tenemos un testigo que nos viene a contar qué fue lo que pasó. Durante la etapa de investigación no podemos ver todavía o no hay necesidad de mostrar todavía el arma que se usó en el crimen. Durante la etapa de investigación tampoco tenemos al perito que realizó el examen de la sangre para que venga a decirnos qué fue lo que observó, sino que nos basta su informe. Entonces, durante la etapa de investigación tenemos un montón de lo que llamamos registros de investigación que conforman datos de prueba, pero que no necesariamente nos muestran el medio o el continente que tiene la información. ¿Sí está más o menos clara esta idea? Estamos hablando de que hay elementos que son desformalizados, son simplemente registros de acontecimientos, de actos de investigación, y que están todos concentrados dentro de algo que llamamos una carpeta de investigación. ¿Tenemos clara esta imagen hasta aquí? Sí. Sí, perfecto. A ver. Ya. Entonces, ¿por qué es necesario filtrar toda esta información? Bueno, porque de la etapa de investigación tenemos demasiadas cosas que no necesariamente nos van a servir para un juicio oral. Es decir, si durante la etapa de investigación recabamos 10 entrevistas, lo más probable es que no necesitemos esas 10 entrevistas para un juicio oral, porque de esas 10 entrevistas realmente solo un testigo nos aporta información valiosa para poder comprobar nuestra teoría ante un tribunal. Porque si tenemos 5 inspecciones de objetos, realmente no nos son necesarias, ya que lo realmente importante es la pericial que elaboró un experto científico respecto de un objeto dado. Entonces, piensen en la etapa intermedia como una especie de embudo, donde lanzamos o vertimos todo lo que tenemos en la carpeta de investigación recabado de etapas previas y ahora sí vamos a separar lo que es importante de lo que no necesariamente es importante. Y entonces eso nos lleva a una tercera pregunta. ¿Qué esperamos tener en juicio? Bueno, pues en juicio, naturalmente,
Esperamos tener solamente información valiosa, esperamos tener solamente aquellos testigos, aquellos peritos que realmente hagan una aportación sustancial a poder resolver el fondo del asunto. Lamentablemente, esto muchas veces no ocurre así y precisamente es porque se litiga de manera equivocada o se lleva a cabo de una manera no óptima la audiencia intermedia. Y entonces, esto que debería ser una especie de filtro, un embudo que nos permitiera únicamente obtener las pruebas y los datos que son más relevantes para una audiencia de juicio, pues no cumple su función y deja pasar absolutamente todo. Y entonces, ahora ya no es tan habitual, pero antes sí lo era, tenemos juicios orales que duran meses. ¿Por qué? Porque hay 60 testigos por desahogar. Y son 60 testigos para acreditar que una persona fue vista en la calle X, en el cruce con la calle Y, cuestión que no tiene absolutamente ninguna relevancia respecto de los hechos que se están investigando. Entonces, en la medida en que la etapa intermedia funciona como filtro y cumple con sus objetivos de depurar los hechos y tanto el ofrecimiento como la admisión de pruebas, entonces tendremos una mejor etapa de juicio oral. Y ahora, ¿quiénes son los que participan? Hablemos del primer objetivo, del ofrecimiento y admisión de pruebas. Quienes participan en este proceso, pues son obviamente el fiscal, el defensor y el asesor jurídico, como las personas o los actores que proponen, y el juez, quien es la persona que resuelve cuáles son los datos de prueba que sí son admitidos y cuáles son los datos de prueba, perdón, no datos de prueba, cuáles son los medios de prueba que sí son admitidos y cuáles son los medios de prueba que no son admitidos para juicio oral. Por supuesto, para lograr esto, lo que necesitamos es tener de manera muy bien cimentada el principio de contradicción, porque precisamente lo que nos va a decir si una prueba es útil o no para un juicio oral es el someterla a un ejercicio contradictorio de la fiscalía en contra de la defensa y de la defensa en contra de la fiscalía. Si un medio de prueba ofrecido por una de las partes sobrevive a la crítica de la otra parte, significa entonces que muy probablemente sea una prueba que es necesario admitir y desahogar en audiencia de juicio oral. Si un medio de prueba no sobrevive a la crítica de una de las dos partes, entonces muy probablemente es una prueba que no es necesario tener ni desahogar en la audiencia de juicio oral. ¿Tenemos hasta aquí claras estas ideas? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda, pero no sé si vaya a tocar el tema más adelante. Ok, entonces seguimos. Vamos a hablar de qué vamos a debatir en el juicio oral. Bueno, en el juicio oral vamos a tener, es la conclusión lógica de una serie de eventos. Perdón. Es la conclusión lógica de una serie de eventos que iniciaron desde la etapa de investigación. Durante la etapa de investigación tuvimos la oportunidad de formular una imputación como un requisito previo a entrar al debate de vinculación a proceso. Y después requerimos una vinculación a proceso como un requisito previo a poder formular una acusación, que es justamente el objetivo de la etapa intermedia. Y después vamos a necesitar una acusación y una auto de apertura juicio oral, que no está aquí colocado, como un requisito previo para poder entrar a un juicio oral. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿qué es lo que la Fiscalía realiza durante la etapa de investigación cuando se trata de formular una imputación? ¿Quién puede compartirnos qué es lo que la Fiscalía hace?
En la imputación, para formular la imputación, Sí, pues sí. tiene que formar una carpeta de investigación. Ujú. ¿Y qué más? Eva, ¿verdad? Sí, Ok, Eva. Sí, efectivamente tiene que haber una carpeta de investigación y efectivamente tiene que haber registros, tiene que haber datos de prueba, etcétera. Ahora, cuando ya estamos en la audiencia inicial, cuando el fiscal solicita la oportunidad de formular imputación, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es formular una imputación? Pues es ya darle una formalidad al inicio, sí, pues iniciar el proceso de la persona. Ujú. Susana, ok. Sí, es una formalidad, correcto, y es una formalidad que es necesaria para garantizar un derecho de defensa. Es decir, el imputado necesita saber qué hechos se le están atribuyendo para poder defenderse. En cualquier estado democrático o en cualquier estado mínimamente democrático y moderno, pues le damos a una persona la oportunidad de defenderse. Si no, pues entonces no hay necesidad de juicio, simplemente acusa y se acabó. Entonces, lo que hace efectivamente durante la imputación el fiscal es comunicar. El fiscal comunica cuál es la base fáctica de la investigación que está realizando. Y por base fáctica me refiero a cuáles son los hechos que le atribuye a esta persona. Es decir, el fiscal va a decir que le atribuye el robo ocurrido el 6 de septiembre del 2019 en la tienda fulana de tal a tal hora. O el fiscal va a decir que le atribuye causar la muerte de X persona tal día a tal hora. Y esa va a ser la fase fáctica, obviamente un poco más complementada las circunstancias de modo, tiempo, lugar, etcétera. Y también le va a comunicar cuál es la clasificación jurídica preliminar. Es decir, una cosa es el hecho, los hechos materiales que le estamos imputando a una persona, es decir, tú disparaste un arma de fuego y causaste la muerte de X persona. Tú, utilizando un vehículo automotor, atropellaste a fulano de tal. Y otra cosa totalmente distinta es lo que esos hechos significan o cómo se traducen esos hechos para el derecho. ¿Por qué? Porque en el primer caso podemos tener un homicidio, el que priva de la vida a otra persona. Y el tipo penal de homicidio, pues, no te dice cómo. No te dice si a través de un arma de fuego, no te dice si a golpes, no te dice si con un arma punzocortante, no te dice si con veneno, no te dice si por asfixia, si por ahogamiento, si por electrocución, no te dice nada. Simplemente te dice el que prive de la vida a otra persona. Y entonces ahí es donde conectamos los hechos con el derecho. Y eso el fiscal se lo tiene que decir al imputado, porque el imputado requiere saber qué es lo que le están reclamando, qué es lo que se le está reprochando. Y también le tiene que comunicar cómo intervino. Es decir, fue un autor directo, fue un coautor, fue un partícipe cómplice, fue un autor mediato, fue un partícipe inductor, fue en coautoría, o fue en responsabilidad correspectiva. Entonces, el fiscal tiene que aclarar también cuál es el tipo de intervención que el imputado tuvo en esos hechos. Ahora, ¿qué es lo importante de la imputación? La imputación no está necesariamente sujeta a debate, porque tiene la característica de ser una comunicación al imputado. Tiene la característica de informar al imputado para poder garantizar su derecho de defensa. ¿Cuál es la diferencia entre la imputación y la vinculación a proceso? Bueno,
que la vinculación a proceso sí está sujeta a debate, sí está sujeta a un análisis de méritos de quién es más probable que tenga la razón, el fiscal o la defensa. Y entonces, mientras en la imputación el ejercicio se realiza solamente entre el fiscal y el defensor, para la vinculación a proceso, vamos a tener un debate entre el fiscal y el defensor en el que va a intervenir un tercero llamado juez. Y el juez es quien va a determinar si ese hecho previamente imputado corresponde con uno que la ley señale como delito y si es probable que el imputado haya participado o haya tenido intervención en el mismo. Si el juez considera que es probable que estos dos extremos se cubran, entonces vinculará proceso. Si el juez considera que es improbable que el hecho sea un delito o que hubiese participado el imputado en su comisión, pues entonces dictará una auto en vinculación a proceso. Llevamos claramente delimitada o entendida hasta este momento la relación de cada una de estas fases, es decir, en un primer momento tenemos la imputación, que es simplemente una comunicación del fiscal al defensor. Después de comunicarle, entonces vamos a entrar en un debate. Y el debate es, ¿quién es más probable que tenga la razón? Todavía no estamos diciendo si es responsable o no es responsable, sino ¿quién es más probable que tenga la razón? ¿El fiscal o el defensor? Si decidimos que es el fiscal, entonces continuamos el proceso. Si decidimos que es el defensor, pues entonces no se continúa el proceso. Queda, hasta estos momentos, esta parte, ¿les parece clara? ¿O tienen alguna duda al respecto? No, sí, hasta el momento todo claro. ¿Sí? Sí. Perfecto, gracias Susana. Gracias Eva. Avancemos entonces a la acusación. La acusación ahora será el momento en el que se depure, insisto, recuerden los dos objetivos de los que hablamos al inicio, en los que se depuren las pruebas que vamos a presentar y los hechos que van a ser controvertidos. Entonces, al presentar una acusación, el fiscal lo que hace es nuevamente decir, ahora a través de una acusación escrita, cuáles son los hechos que se le atribuyen, cuál es la clasificación jurídica de esos hechos y cuál es la intervención del imputado en su comisión. Y entonces dirán ustedes, bueno, es que esto es lo mismo que ya habíamos hecho en imputación y es lo mismo que ya habíamos hecho en vinculación a proceso. Parece ser, pero no es así. Porque en vinculación a proceso, en imputación simplemente comunicamos. En vinculación a proceso es un análisis del mérito basado en una probabilidad. Y entonces, ahora en acusación lo que estamos diciendo es, estos hechos son por los que te voy a llevar a juicio oral. Este delito es por el que vamos a ir a juicio oral. Si se fijan, tiene una lógica prospectiva. Es decir, ¿qué es lo que vamos a debatir ahora en juicio oral? Y entonces, esta acusación obviamente es sujeto de controversia entre la fiscalía, la defensa y el asesor jurídico, porque todos deben de intervenir para poder tener claramente delimitado qué es lo que va a ser debatido en juicio oral. Una vez que se tiene correctamente delimitado, entonces podemos pasar a una audiencia de debate de juicio oral que, en esencia o idealmente, sería mucho menos problemática que si tuviéramos un montón de hechos no depurados, un montón de pruebas no admitidas, no ofrecidas y admitidas, donde cada quien trata de construir su teoría desde un punto de vista distinto y sin que pueda entenderse
qué es lo que cada uno de los actores pretende, qué es lo que la fiscalía quiere, qué es lo que la defensa quiere, qué es lo que el asesor jurídico quiere. Entonces, lo que nos da la etapa intermedia y lo que nos da la existencia de una acusación es precisamente poder delimitar claramente qué vamos a debatir en juicio. Y naturalmente, lo que vamos a debatir en juicio no puede ir más allá o no puede ser distinto a lo contemplado en la acusación. Eso también les permite a todos los actores, fiscal, defensa y asesor jurídico, tener claridad respecto de qué es lo que va a ser controvertido. No hay sorpresas. Todos saben cuáles son los hechos que vamos a debatir y cuáles son las pruebas que vamos a presentar. Como todos sabemos cuáles son los hechos a debatir y las pruebas a presentar, todos podemos preparar adecuadamente nuestros casos. Y entonces, en la medida en que todos podemos preparar adecuadamente nuestros casos, el ejercicio de contradicción va a ser mucho mejor que si no tuviéramos certeza o si no tuviéramos ni siquiera un conocimiento de qué vamos a llegar a debatir. Y, naturalmente, pues en un mundo ideal eso nos permitiría llegar a un resultado justo. En la medida en que todas las personas conocen qué es lo que se va a debatir, todas las personas han preparado sus posturas y todas las personas lo presentan, pues entonces el resultado debería ser lo más justo posible. Y precisamente por eso, cuando estamos ya en la etapa de juicio oral, pues vamos a analizar otras cuestiones que son mucho más profundas y muy distintas de lo que analizamos previamente en la etapa de investigación y en la etapa intermedia. Aquí ya vamos a hablar de si existen, de si están acreditados los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal, cuál es el tipo de intervención, cuál es el grado de ejecución, la naturaleza dolosa culposa de la conducta, etc. Va a ser un examen mucho más profundo de lo que previamente habíamos estado trabajando. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? No. Ok, muchas gracias, Leslie. Avanzamos entonces. Hablemos de por qué es necesario depurar hechos. Es necesario depurar hechos porque necesitamos centrar la atención del debate en puntos muy específicos de lo que ha ocurrido en un caso concreto. Es decir, tenemos que separar lo relevante de lo irrelevante, lo pertinente de lo impertinente. Probablemente en un caso de homicidio a nadie le importa si el día en que ocurrió fue o no un miércoles por la mañana. Quizá ese es un factor que no es relevante para determinar si hay una responsabilidad o no. Entonces, ¿por qué deberíamos ofrecer una prueba para acreditar que ese día era miércoles? En otras situaciones puede ser que la fecha sí sea relevante. Por ejemplo, en un caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, donde una transferencia se hace en un día específico a una hora específica, de una cuenta X a una cuenta Z. Entonces, caso a caso, va a cambiar cuáles son los hechos relevantes y cuáles son los hechos no relevantes. Pero la depuración nos permite centrar la atención del debate en solamente aquello que es importante y controvertido. Ahora, el segundo punto es que los casos de la Fiscalía y la Defensa no son necesariamente binarios, es decir, no necesariamente son blanco y negro, no necesariamente es bueno y mal, no necesariamente es positivo y negativo. Hay una gran gama de grises entre las posturas que presenta la Fiscalía y la postura que presenta la Defensa. Es decir, no necesariamente la teoría debe ser el hecho ocurrió como una postura del fiscal en contra de el hecho no ocurrió como una postura de la defensa. No necesariamente tiene que ser el imputado lo cometió como una postura del fiscal en contra de el imputado no lo cometió como una postura de la defensa. Puede haber muchas otras teorías en el medio de esas dos posturas que pueden ser utilizadas para un juicio oral y que representan
de mejor manera lo que ocurrió en la realidad. Y ahora, también en un caso existen aspectos que son no controvertidos entre la Fiscalía y la defensa. Muchas veces no hay controversia respecto a cuál fue la causa de la muerte o a qué hora ocurrió la muerte o cuáles fueron los objetos robados, etc. Sino que eso es claro y la Fiscalía y la defensa están de acuerdo en que eso ocurrió de esa manera. Entonces, no hay necesidad de aportar pruebas o de tener que probar este aspecto en un juicio oral. Insisto, depurar los hechos nos permite centrar la atención del debate solamente en las partes que son importantes. Y entonces, por ejemplo, hablemos o pongamos sobre la mesa algunos ejemplos de eso. En un caso de homicidio, puede no haber controversia respecto de la hora de la muerte. En un caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, puede no haber controversia respecto a quién es el propietario de la cuenta bancaria. En un caso de posesión de vehículo con reporte de robo, puede no haber controversia respecto a que el imputado conducía el automóvil y que el automóvil tenía un reporte de robo. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque hay teorías o posturas que la defensa puede adoptar respecto de cada uno de estos supuestos que no necesariamente implican negar la versión de la Fiscalía. Y por ejemplo, en el primer caso, si tenemos un caso de homicidio en el que no hay controversia respecto de la hora de la muerte, ¿cuál es una teoría que podemos presentar o cuál es una de las cosas que pudo haber ocurrido en la realidad? Bueno, pues que durante el homicidio el imputado estaba en otro lugar en ese momento. Entonces, si hubo una víctima y la víctima sí murió, y sí murió a la hora que el perito indica, y sí murió de las causas que el perito indica, pero mi representado, el imputado, no cometió ese delito. El imputado no realizó ese hecho. Y entonces, volviendo a la lógica de para qué queremos la acusación y para qué queremos la audiencia intermedia, bueno, pues entonces no es necesario controvertir los hechos de cómo ocurrió la muerte, ni de cuándo, ni de por qué. Ninguno de esos aspectos es relevante. Los hechos que son relevantes para la acusación y para el juicio oral es comprobar dónde estaba el imputado cuando eso ocurrió. Luego, en el caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hablamos de que no hay controversia respecto a quién es el propietario de la cuenta bancaria. Bueno, pues es que en ORPI, en operaciones con recursos de procedencia ilícita, puede ser que lo que la defensa sustente es que no existe un nexo causal con actividad ilícita alguna. Es decir, si es mi cuenta bancaria, si es mi dinero, pero ese dinero no proviene de ningún tipo de actividad ilícita. Por lo tanto, no hay un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si volvemos a pensarlo desde la óptica de la audiencia intermedia de la acusación, entonces no es necesario debatir si la cuenta existe, no es necesario debatir en qué banco está la cuenta, no es necesario debatir a quién pertenece esa cuenta, no es necesario debatir cuánto dinero hay en esa cuenta. Los hechos que son importantes para este caso es de dónde viene ese dinero. Y entonces volvemos a centrar la atención del debate en los aspectos que realmente nos interesan. Recuerden que esto es preparando para ir a juicio. Esto es previo a llegar a un juicio oral. Y en el caso de posesión de vehículo con reporte de robo, bueno, es que el conductor o la persona detenida no tenía conocimiento de que era un vehículo robado, y mucho menos de que tenía un reporte de robo, por supuesto. Entonces, no está en controversia
si el vehículo existe, no está en controversia si el vehículo lo manejaba X persona, si lo manejaba a tal hora, no está en controversia si lo manejaba en tal lugar, no está en controversia ni siquiera que el vehículo tenía reporte de robo. Eso no es motivo de controversia en este caso. Lo que vamos a debatir es si el imputado sabía o no que era robado. Y entonces, de nuevo, bajo la lógica de la audiencia intermedia, eso nos permite centrar la atención del debate de juicio oral únicamente en los aspectos que van a ser importantes, en los aspectos que van a ser relevantes. ¿Está claro hasta aquí? Todo muy claro, gracias. Bien, gracias, Aranza. Ok, ahora, no solo es importante para efectos de eficiencia y de economía poder tener un debate fluido centrado en aspectos importantes. A veces incluso la defensa requiere que un cierto hecho exista para poder llevar a cabo su planteamiento de defensa. Entonces, un primer supuesto, el imputado sí lesionó a la víctima, pero la lesionó para defenderse a sí mismo de la agresión que estaba ocurriendo. Entonces, si una persona me ataca y yo me defiendo y la lesiono, pues sí estoy cometiendo, digamos, entre comillas, un delito, sí estoy lesionando a alguien, pero esta lesión está justificada. Y entonces opera en mi favor la legítima defensa como una causa de justificación. Y adivinen qué, la legítima defensa necesariamente es dolosa. O sea, necesariamente yo tengo la intención de causar un daño. Claro, para defenderme, pero tengo la intención de causar un daño. Entonces, no está en duda si causé o no un daño, si agredí o no, no está en duda cuándo ocurrió, no está en duda dónde ocurrió, ni ninguno de esos aspectos. ¿Sí? Lo que vamos a analizar es si conforme al derecho, lo que yo hice califica como una legítima defensa. Entonces, fíjense que en este caso ni siquiera estamos casi teniendo un debate de hechos, o sea, los hechos están dados y la defensa y la fiscalía los necesitan ambas partes para poder probar sus puntos. Realmente lo que estamos teniendo un debate es un debate de derecho. Es decir, si conforme a la teoría de la fiscalía, eso va más allá de una legítima defensa, y entonces podemos tener un exceso en la legítima defensa intensivo o extensivo, es decir, en el tiempo o en la proporción, o por parte de la defensa, que esos hechos justamente califican como una legítima defensa. Y como es una legítima defensa, es una causa de justificación que destruye la tipicidad. Y para eso necesito establecer que el imputado actuó dolosamente, que sí tenía la intención. Un segundo ejemplo. El imputado sí disparó el arma, pero lo hizo pensando que estaba cazando un alce. Es el clásico ejemplo del tirador en el bosque, donde una persona que habitualmente va a cazar o alguna cosa, dispara por equivocación o por accidente a otra persona que se le ocurre la grandiosa idea de llevar, no sé, una cachucha con cuernos parecidos a un alce o alguna otra tontería de esa naturaleza que nadie en su sano juicio haría si sabe que va a un lugar de esos. Entonces, este clásico ejemplo también requiere una intención, también es necesariamente doloso. Es decir, es un error de tipo que genera una tipicidad, pero es necesariamente doloso. Es decir, si yo soy el imputado, yo quería disparar, sí. Disparé, sí. Y le disparé a lo que yo pensaba que era un alce. Después resulta que ese alce pues era una persona. Pero yo sí quería disparar. Y lo hice con intención.
El problema fue que quien recibió el disparo pues no es un animal, es una persona. Y eso es un error de tipo. Y es necesariamente doloso. Y dependiendo de las circunstancias, si yo soy una persona que utiliza lentes y fui de cacería y no traía lentes, pues entonces probablemente me es reprochable y era un error vencible. Y entonces me va a dejar subsistente la culpa en lugar del dolo. Y entonces tendría, en su caso, lesiones culposas u homicidio culposo. Recuerden que un error de tipo, cuando es vencible, simplemente elimina el dolo y lo sustituye con la culpa. Y cuando es invencible, entonces queda absolutamente excluida esa parte, ¿sí? Y también recuerden que conforme a los catálogos de números clausus, solamente los delitos expresamente definidos así pueden ser culposos. Los que no estén expresamente definidos en un catálogo no pueden ser culposos y entonces la conducta queda impune también. Pero bueno, el punto aquí, de nuevo, desde el punto de vista de la audiencia intermedia, es que tampoco están en duda los hechos. De hecho, la Fiscalía y la Defensa estarían absolutamente de acuerdo en lo que ocurrió. Había una persona en el bosque, tenía un arma, disparó un arma, ese disparo impactó a una persona, la persona murió por ese disparo, quedó lesionada por ese disparo, esto ocurrió en tal lugar, a tales horas, en tal fecha, con estas condiciones. La Fiscalía y la Defensa están absolutamente de acuerdo en todos esos aspectos. Realmente lo que vamos a debatir en juicio oral es si eso constituye o no un error de tipo. Si era posible o no que el cazador se diera cuenta de que era una persona. Eso es lo que se va a debatir en juicio oral. Y entonces no hay necesidad de aportar pruebas para comprobar ninguna de las otras cosas que hemos hablado y en las que estamos de acuerdo. Y para eso nos sirve justamente filtrarlo a través de la acusación y a través de la audiencia intermedia. El último ejemplo. El imputado sí robó la tienda, pero lo hizo bajo la amenaza de que si no lo hacía, matarían a su hija. Entonces, imagínense un supuesto donde una persona recibe una llamada, les dice, tenemos a tu hija y necesitamos o vas a tener que robar tal o tener tal cantidad de dinero, etc. Entonces, ¿los hechos ocurren de nuevo? Sí. Y de nuevo, la Fiscalía y la Defensa están de acuerdo en que los hechos ocurrieron. Que sí el sujeto fue, que sí tenía un arma, que sí pidió el dinero, que sí lo obtuvo, que sí se lo llevó. Y no hay controversia respecto de eso. El tema del debate es, o lo que estaría planteando la defensa, es una no exigibilidad de otra conducta, como una causa de exculpación necesariamente dolosa también. Entonces, en este caso, de nuevo, estamos de acuerdo en todo el sustento fáctico y de nuevo el debate es solamente respecto de derecho. Si se fijan, entonces, todos estos ejemplos los puse para poder llegar o para poder plantear con claridad la idea de que los casos que vamos a ver no necesariamente son blanco y negro. No necesariamente la fiscalía tiene que decir sí lo hizo y la defensa tiene que decir no lo hizo. No necesariamente la fiscalía tiene que decir sí fue él y la defensa no fue él. Es decir, hay un abanico mucho más amplio de cosas, porque de repente parece que la teoría preferida de la defensa es el imputado no lo cometió y nunca lo cometió y nunca estaba ahí, en lugar de realmente meterse a ver si podemos irnos por atacar un elemento estructural del tipo, si existe alguna causa de justificación, si existe algún tipo de error, si existe alguna causa de exculpación, si existe ausencia de nexo causal, o cualquier otro elemento, sea objetivo, subjetivo o normativo del tipo penal. Y entonces, la mayoría de ocasiones, la Fiscalía y la Defensa van a tener muchos acuerdos respecto a circunstancias de hecho. Muchas veces, la Fiscalía y la Defensa van a estar de acuerdo en que un hecho ocurrió de una determinada manera, en un determinado lugar, a una determinada hora, con unos determinados participantes. Y el debate justo va a ser respecto de otros aspectos. Si no hiciéramos un filtrado, entonces imagínense una audiencia donde la Fiscalía y la Defensa van a probar que el hecho ocurrió en
en el bosque a las 5 de la tarde con un rifle y que la causa de la muerte fue el disparo del arma de fuego. Y para eso vamos a llevar a 10 testigos. Y nos vamos a aventar 2 semanas hablando de cosas en las que no tenemos ninguna desaveniencia, cosas en las que estamos completamente de acuerdo. Entonces, esa es un poco la lógica de la depuración de hechos en la etapa intermedia. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? No, todo bien. Todo perfecto. Muchas gracias, Leslie. Ok, ahora, hablemos y hagámoslo un poco rápido ya de la estructura de la etapa intermedia. Vamos a tener 2 fases, una fase escrita y una fase oral. La fase escrita va a iniciar con la presentación del escrito de acusación y finaliza antes del debate. Y el objetivo es, ¿se acuerdan? Este intercambio de información. ¿De qué de qué te estoy acusando? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es el tipo penal? ¿Cuál es la forma de intervención? Y muchos otros requisitos que ustedes pueden ver en el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí viene un catálogo, pueden leerlo, creo que es bastante claro y muy entendible. Y la segunda fase es la fase oral, y esa va a ir desde la audiencia de debate hasta el dictado de la autoapertura a juicio oral. Entonces, volvamos un poco, recuerden, objetivos: ofrecer y admitir pruebas, depurar hechos. Y esas 2 cosas se hacen en 2 momentos. Una fase escrita, un escrito de acusación, y después se debate en una fase oral, una audiencia de debate. ¿Cuál es el producto después de todo ese proceso? Un instrumento que se llama auto de apertura a juicio oral. Y ese auto de apertura a juicio oral va a concentrar todos los hechos y las pruebas. Los hechos ya depurados y las pruebas ya ofrecidas y admitidas. ¿Bien? ¿Aquí? Bien. Ahora, una de las partes más importantes de la audiencia intermedia es el debate de exclusión de pruebas. Hasta ahorita solamente habíamos estado hablando de hechos. Pero bueno, la exclusión de pruebas es requerida porque recuerden que las partes ofrecen y el juez admite. Yo quiero la prueba A, B, C, D, E. La contraparte va a decir, yo creo que la prueba A y B no tienen sentido porque son impertinentes dado que X cosa pasa. Y el juez va a decir, efectivamente, la prueba A y B no tienen sentido. Entonces, admito la prueba C, D y E nada más. Y entonces yo en juicio solamente puedo desahogar las pruebas admitidas, la prueba C, D y E, ¿correcto? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque el proceso penal al final de cuentas es un método para descubrir lo que ocurrió en el pasado. Y para eso necesitamos pruebas. Pero si las pruebas están viciadas, si las pruebas están contaminadas, entonces ese método para descubrir el pasado pues va a fallar. ¿Sí? Es decir, si yo obtuve una evidencia y no necesariamente seguí la cadena de custodia, pues eso significa que no vamos a tener certeza de si esa evidencia realmente o no estaba en el lugar de los hechos. Y eso es problemático. Y otra de las cosas por las cuales necesitamos la exclusión de pruebas es como remedios disuasivos de la actuación ilegal. Es decir, ¿por qué excluyo pruebas de tortura? Porque si se obtiene una entrevista, una declaración bajo tortura, la excluyo. Bueno, pues porque quiero evitar que la policía y los ministerios públicos sigan torturando para obtener declaraciones o evidencia. Y entonces, las causas que tenemos para excluir pruebas son efectos dilatorios, es decir, sobreabundante, impertinente o innecesaria, que fuesen obtenidas con violación de derechos fundamentales, que hubiesen sido declaradas nulas, y una clásica cláusula de nuestros códigos procesales que contravenga cualquier otra disposición de nuestro código. Es decir, es una especie de cualquier otra causa no expresamente establecida aquí, pero que pueda tener cierto sentido conforme a la lógica del proceso. Y esta exclusión se da precisamente para poder garantizar que el resultado que obtenemos pues es certero. Entonces, en resumen, insisto, objetivos de la etapa intermedia.
Ofrecer y admitir pruebas, depurar hechos. Fases que tenemos. La primera es la fase escrita, que comienza con la presentación del escrito de acusación y finaliza con justo antes de la audiencia de debate. La fase oral comienza con la audiencia de debate y finaliza con el producto de todo lo que hicimos en etapa intermedia, que es el auto de apertura a juicio oral. ¿Cuáles van a ser las cuestiones controvertidas o los debates que vamos a tener durante toda la etapa intermedia? Vamos a tener debates de descubrimiento probatorio, es decir, de si las partes han compartido todos los medios de prueba que van a presentar o no, aclaraciones fácticas y jurídicas, lo que habíamos comentado sobre depurar hechos y las cuestiones de las calificaciones de los tipos penales, y de exclusión de pruebas. Es decir, si las pruebas han sido obtenidas con violación a derechos fundamentales, si son impertinentes, necesarias o irrelevantes, si han sido declaradas nulas o si contravienen cualquier otra formalidad del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y recuerden que el producto final de la etapa intermedia se llama auto de apertura a juicio oral. Ese documento nos va a concentrar toda la información de todo este debate que tuvimos respecto de hechos, pruebas y calificaciones jurídicas para juicio oral. Y entonces, el juicio oral lo vamos a iniciar con la lectura del auto de apertura a juicio oral. Y cualquier cosa que no esté expresamente ahí establecida, pues estará fuera de los alcances del juicio oral. Si una prueba no está ahí, no podemos desahogarla. Tan claro como eso. Si una prueba no está en el auto de apertura a juicio oral, entonces no podemos desahogarla. ¿Sí? Esa es un poco la lógica. Filtrar y dejar solamente lo importante para el juicio oral, para el debate de juicio oral entre la Fiscalía, la Defensa y el asesor jurídico. Bueno, esto creo que fue un poco rápido, un poco accidentado. Espero haber sido lo más claro posible y por supuesto, si tienen alguna pregunta, pues estoy encantado de resolverla. Chicos, recuerden que sus preguntas pueden hacerlas levantando la manita o haciéndolas en el chat. Pavel Juárez tiene una pregunta. Adelante, Pavel. Ajá. Bueno, mi pregunta es respecto cuando se desisten de una prueba. ¿Ahí Ajá. también hay oportunidad de alegar para que la contraparte no desista de esa prueba? Ok, es habitualmente el doble ofrecimiento de testigos, que es una cuestión muy problemática y es una cuestión problemática en Guanajuato, particularmente, donde el fiscal ofrece una prueba A que la defensa necesita, pero él no la ofrece porque pues ya la ofreció la fiscalía. Aquí hay dos soluciones. La que a mí me parece que es correcta es, una vez ofrecida esta prueba, entonces ya es parte del el proceso. Y entonces, antes de desistirse de ella, pues debería preguntarse a la contraparte si tiene algún inconveniente respecto de ese desistimiento. Y en su caso, pues entonces valorar si se va a permitir ese desistimiento o no. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Pues que el caso de la defensa no dependiera de las pruebas de la fiscalía. Creo que eso es clarísimo. O sea, yo como defensor no puedo esperar que el fiscal presente una prueba A, B y C para comprobar mi caso. Si yo requiero esa información, pues entonces yo ofrezco esa prueba. Creo que esa sería la mejor práctica, en lugar de estar esperando a que el fiscal presente las pruebas para entonces contrainterrogarlos. Si la información me beneficia, pues entonces yo lo ofrezco. Pero también es cierto que existe la otra corriente de pensamiento que te dice que una vez que es admitida, entonces forma parte del proceso, entonces ya no son pruebas de las partes, son pruebas del proceso. Y si alguien se desiste, entonces hay que preguntar entre las partes si tienen algún inconveniente respecto de ello. Hasta ahora me parece que no
no ha habido una solución clara por parte de la Corte. No estoy completamente seguro, pero me parece que no hay una solución clara todavía. En mi opinión, yo diría, si necesitas una prueba de la Fiscalía, ofrécela como tuya. O sea, como Muchas una gracias. solución práctica. Ujú. Gracias. Sí, claro. ¿Alguna otra pregunta? Creo que por el momento son todas las preguntas que hay. Bueno, maestro, pues Perfecto. muchísimas gracias. Agradecerle primero que nada por la ponencia del día de hoy. En nombre de todos los alumnos, estamos muy contentos de haberlo recibido y estamos seguros de que sus palabras nos servirán en lo que es nuestras carreras profesionales. Sale. Me No, voy a permitir darle la palabra Yo voy a dar al... un segundito. claro, claro. No es que le estaba diciendo. Sí, me parece perfecto. Sí, entonces yo te aviso un ratito a qué horas sería la junta. Creo Si quieres mutearlo un momentito, ¿puedes tú mutear al licenciado Zárate? que ya se muteó, ya está muteado. Creo que sí. Sí. Hola, Aquí hola. estoy, perdón. Ya regresó. Aquí está, ya también llegó Israel. Adelante, Israel. Ok. Amigo, ¿cómo estás? Gusto en verte. Muy bien, Gusto en verte. igualmente. Igualmente. José Luis, primero queremos agradecerte de parte de todos nosotros por haber podido darnos esta charla que para nosotros es muy nutritiva. Quiero agradecerte en nombre de todos y sobre todo reconocerte tu gran trabajo. José Luis y yo, digo, no están para que lo sepan, pero nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde la perspectiva de amigos, colegas, compañeros de la maestría y desde la perspectiva de contrarios. Entonces, esto ha sido una relación bastante interesante de amistad, de compañerismo, pero también de combate con el estimado José Luis y muy aguerrido. Y aparte de su trayectoria, que sé que ya al principio seguramente refirieron gran parte de eso, quiero que sepan que José Luis fue una persona innovadora en el estado de Jalisco, la universidad de la que él es egresado de su licenciatura, que es la de Guadalajara, la Autónoma de Guadalajara. Yo sé que todos nos hemos visto en dificultades para poder adquirir conocimientos del nuevo sistema penal acusatorio. En su caso de ustedes ya no es tan difícil porque tenemos estos cursos, grandes ponentes como José Luis, pero para ser sinceros, ellos empezaron de cero, allá no había nada. Y no me refiero a nada de que no estuviera nada puesto, no había un solo profesor que se animara a entrar al sistema y que se animara a poderlos apoyar. Así que en un caso en un caso muy atípico, los recibieron a las competencias nacionales sin un asesor. Y no solo eso, sino llegaron a etapas nacionales y empezaron una escuela que nació de cero. Yo tuve la oportunidad de ver ese crecimiento y de una u otra manera, pues admirarme como todos los demás, como con el puro pundonor y con el puro ánimo de aprender, ellos lograron grandes cosas. Y es algo que sigue, proyectos que siguen como en todos lados. Es algo que alumnos posteriores del propio José Luis, de pupilos de él, han continuado y que ya no se va a detener allá, como acá tampoco se detiene. Entonces, solo lo menciono pues para presumir mis amistades que son de primer nivel. Y bueno, entonces muchas gracias. Dejo que también te dé unas palabras licenciado Zárate que quiere también apapacharte. Muchas gracias, Archie. Ok, bueno, pues rápidamente nada más, José Luis, ya te lo comentaba al principio, afortunadamente sí se acabó donde andábamos y nos dio la oportunidad de regresar. Agradecerte el servicio que has prestado hoy con los alumnos, esperando ser recíprocos. No hemos tenido la oportunidad de que nos visites por acá en Celaya, acá en nuestro pueblo, pero esta es tu casa. El día que tú quieras venir, eres bienvenido, considéranos tu casa y nos dará mucho gusto poderte tener acá en el pueblo, poder platicar contigo en ello. Considéranos tu casa desde el día del momento. Me adhiero a lo que es las palabras de Israel en relación a lo que es, me tocó conocerte en lo que es las competencias, y bien recuerdo que si en las competencias ya eras un litigante bastante peligroso, pues ahora yo sé que debes de ser un litigante mucho mejor, ¿sale? ¿Vale? Y es una historia de ejemplo para los alumnos, porque te vimos precisamente como competidor, trabajando precisamente a cargo de proyectos muy importantes nacionales en ABA y ahora lo que es en la Fiscalía, ¿no? Entonces, creo que lo que has hecho profesionalmente es un ejemplo para todos nuestros estudiantes
que poniéndole el esfuerzo, poniéndole precisamente la dedicación que se necesita, se puede llegar en lo que es muy lejos. Y el ejemplo de haberte tenido hoy, pues en sí habla solo, y pues más aún las palabras que les diste el día de hoy. Entonces te lo agradecemos, esperemos que no sea la última vez, que pronto podamos vernos por este medio personalmente. Esta es tu casa, te estamos muy agradecidos y esperamos poder pronto ser recíprocos contigo de la gran ponencia que diste el día de hoy. ¿Ah? Muchas gracias. Realmente creo que el más agradecido soy yo con todos ustedes. Y muchas gracias por la invitación y de verdad espero que una vez pasando pues todo este tema de la pandemia, ahora sí pueda tener la oportunidad de ir a visitarlos a Celaya y pues poder compartir un poco de estas experiencias que hemos tenido a lo largo de los años, ¿verdad? Y por supuesto también comentarles a los compañeros, agradecerles por su atención, por su participación. Yo estoy al pendiente por ahí les proyecté mis contactos, mi correo y demás. Siéntanse con la confianza de cualquier duda o cualquier cuestión que tengan, poder hacérmela llegar. Y pues seguimos en contacto. Por favor, aprovechen mucho a Israel y al maestro Felipe. Ellos dos también son litigantes excepcionales, no tienen idea de la cantidad de tiempo que han invertido, no solo para los concursos, sino en todo lo que han estado construyendo a lo largo de estos varios años. Y son personas con mucha capacidad. No pierdan la oportunidad de aprovechar sus conocimientos, porque como lo dijo Archie, yo tuve la experiencia de no contar con un maestro, no de tener a alguien a quien preguntarle, y ustedes tienen a dos excepcionales personas justo en su propia escuela. Entonces, aprovechenlos mucho. Oh, muchas gracias, José Luis. ¿Sale? Ok, entonces, gracias también por tus palabras. Vamos a formalizar la entrega de reconocimiento en línea. Está a cargo, lo entregará Susana Aranza. Así es. Ok, adelante, Susana. Tienes el uso de la voz. Bueno, pues primero que nada agradecerte y sí, ojalá que vengas pronto porque ya extrañamos verte por ahí en las competencias, que estés ahí con nosotros, ayudándonos hasta a llevar el material, ya te extrañamos, ya. Pero bueno, me voy a permitir leer el siguiente reconocimiento. La Universidad de León, a través de la Facultad de Derecho Plantel Celaya, otorga el presente agradecimiento al licenciado José Luis Castellón Sosa por haber impartido de manera excepcional la videoconferencia de audiencia intermedia en el Simposium de Derecho Procesal Penal 2020 de la Facultad de Derecho de la Universidad de León, Plantel Celaya. Saber para servir, servir para progresar, Celaya, Guanajuato, mayo 2020. Ingeniero Alfredo Raúl Corona Jamaica y licenciado Felipe Eduardo Zárate López, directores tanto uno del plantel y el licenciado Felipe de la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias. Y un aplauso, chicos, por favor, un aplauso virtual. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, chicos, pues es todo por